Seguramente al iniciar la carrera teníamos un concepto vago de lo que era la psicología, y es que en términos muy generales, creíamos que la psicología estudiaba la mente del ser humano, y ya está. Pero a medida que hemos avanzado dentro del curso, nos hemos dado cuenta que la psicología es una ciencia que tiene mucha historia detrás, y por ende, muchos autores que han influido con sus filosofías en ella. Una de estas corrientes de pensamiento es el positivismo, que cae como anillo al dedo si lo analogamos con lo hace poco estudiado y leído en el texto, Las dos culturas en la psicología. ¿Pero qué es positivismo? Buenos días, somos el grupo 1 y quisiéramos empezar hablando primero sobre lo retratado en la lectura del texto Las dos culturas en la psicología. Aquella nos mencionaba que todo aquel paradigma cientificista basaba sus estudios en una metodología específica, la metodología de las ciencias naturales. Entiéndase por ciencias naturales a disciplinas como la astronomía, la geología, la biología, la química, y la física. Profundizando en esta última, la física emplea, por ejemplo, el método de estudio empírico deductivo. Como su nombre mismo lo dice, tiene que ver con lo empírico, y recordemos que lo empírico era aquel conocimiento que obteníamos a través de nuestra experiencia, una experiencia sensible. Y lo deductivo era aquello a lo que podíamos llegar a través de una deducción basada en la comprobación de algo, en este caso hipótesis, y el conocimiento sensible que ya poseemos. Ahí es a donde quiero llegar y quiero que lleguen ustedes conmigo. La psicología como una ciencia natural, adaptando esta metodología empírica deductiva. ¿Creen que funcionaría? ¿Creen que a medida de lo posible el objeto de estudio, el sujeto, y todo lo que acontece alrededor de este, en nuestro caso, se puede analizar a través de deducciones, predicciones, y un conocimiento sensible previo personal? Las respuestas dejémoslas para el final. Iván Sechenov publicaba Los reflejos del cerebro, donde la actividad cerebral se fundamentaba con un proceso de reflejo, que inicia con la estimulación del medio externo, completando así, los tres componentes de cualquier reflejo. Este camino venía de maravilla para colocar a la psicología como una ciencia compleja y objetiva. Posteriormente llega Iván Pavlov y asume una consecuente posición positivista. Él consideraba que la única vía para alcanzar lo objetivo en la psicología era el estudio fisiológico. Estudio de una ciencia natural. El mecanismo clave fue el condicionamiento. Un mecanismo para asociar el estímulo externo o interno con una respuesta motriz o visceral. Desde la segregación de alguna glándula, un cambio de estado fisiológico o un simple movimiento. Y ahora Eduard Thorndike, rechazando los términos de la obra pavloviana reflexionista, y apuntando a un denominado conexionismo, una asociación de esas acciones, supuestamente reflejos, como respuestas, y los estímulos como problemas. Básicamente todo esto no comprometía para nada la subjetividad del sujeto, porque Thorndike apelaba a este conexionismo como si fuese conexionismo neuronal, o inclusive sinapsis. A pesar de su parecido con la reflexología, el conductismo no se limitaba a concebir la respuesta conductual en una única respuesta condicionada o incondicionada. Este objeto de estudio, la conducta en este caso, respondía como un todo dentro del organismo. La teoría del conductismo más sin embargo posterior a unas décadas, fue criticada por su sesgo sobre cómo podríamos modificar la conducta humana, si apenas en sus experimentos se usan animales con características similares, mas no calcadas, del ser humano. Claro que un perro, o un gato, o más adelante una paloma, o una gallina, pueden tener una conducta explicable y modificable, pero el ser humano no es un ser con características más allá de las físicas, más allá de lo que se puede observar, más allá de lo que se puede explicar, más allá de lo que se puede predecir, y más allá de lo que se puede modular. Estas metafísicas como el pensamiento, la memoria o la sensación fueron omitidas y reemplazadas por lenguaje subvocal, aprendizaje y adaptación de estímulos. A pesar de esta brecha en Estados Unidos, el conductismo por Watson fue el programa que revolucionó por años la psicología como ciencia positivista. Del mismo modo, el efecto de Watson fue percatable en Reino Unido y América Latina, cerrando así su carrera y vida académica para dar paso a nuevos psicólogos que iban a experimentar con su teoría. A estos nuevos investigadores se les puede separar en dos bandos. Los radicales.
Estos fueron quienes adoptaron la clásica visión central de estudiar solo lo observable. Y los neoconductistas. Estos fueron los que se abrieron a otros horizontes como el de incluir esas características no medibles que mencioné anteriormente como mediadores de la conducta. Estos últimos también eran conductistas, claro, pero tenían esa intención de reformular para bien la teoría. No obstante, cuando se iba sacando a la luz algunas carencias, fueron del mismo modo criticados, tal vez por los radicales, ya que esto amenazaba la simplicidad con la que se había bautizado el conductismo. En otras palabras, el conductismo clásico postulaba que un estímulo del ambiente, al que estaba expuesto el organismo, generaba una respuesta interna o externa por parte de este. Si bien es algo simple de estudiar y entender, se omite parcialmente factores que pueden alterar cómo reacciona el organismo en este proceso. No debería tener sus propios postulados y no se debería profundizar sobre las variantes que influyen en este. Era obvio para nosotros, pero tal vez no tanto para los psicólogos de ese tiempo, que tarde o temprano se iba a hacer evidente esta falta en la teoría. Lo clásico y elemental del conductismo watsoniano era que este proceso se llevaba a cabo con el fin de satisfacerse y obtener un estado de placer y gratificación, pero no se sabe exactamente si la conducta está dirigida con otras intenciones. Es ahí donde retorna la palabra intención, que es la flexibilidad de la conducta a nuevos horizontes, y que puede ser mucho más interesante y atractivo que solo creer que el animal hace eso por placer. Pero tal vez no tan interesante para los investigadores radicales que tenían una postura irreductible frente a los neoconductistas. Uno de sus mayores exponentes al que le hemos dedicado tiempo de estudio, Frederick Skinner, fue el mayor exponente de estos. La posición de Skinner era la de una irreductible epistemología positivista y negaba toda teoría por inferencia o especulación con el argumento de que la conducta humana se compone por eventos públicos y privados, y que estos eventos privados eran el sesgo del observador. Sin embargo, la distinción de estos eventos era una cuestión metodológica. Dependía del observador su precisión y afinamiento para volver estos eventos privados en públicos. También aludió a un denominado reflejo operante, que era la conducta activa del organismo frente al ambiente, lo contrario a como lo había postulado el conductismo clásico, una conducta pasiva respondiendo a un estímulo ambiental. Con esta misma lógica, Frederick abordó ideales utópicos sobre el comportamiento humano en ámbitos cotidianos como la política, la filosofía y la reforma social. Buscaba con sus reformulaciones radicales y con el puesto de observador del sujeto, reforzar la conducta social que le parecía apropiada, y evitar o suprimir la conducta inadecuada. Y una vez más la escuela conductista obtuvo críticas, esta vez dirigidas a Skinner por sus variantes y respectivas contras. Uno de los más grandes juicios a los que se enfrentó dictaba que buscar reforzar, suprimir y predecir la conducta social era contraproducente, tachándola de manipulación, y argumentando que ninguna sociedad hasta ese momento había podido consolidarse y prosperar sobre la base de un control absoluto. Pero hay más. Sí, hay más. El estudiado conductismo social, que tuvo varios agentes detrás, pero entre ellos un símbolo reconocido como Albert Bandura, inspirado por la contemporánea en su tiempo teoría skinneriana, reconoce las pautas del conductismo original y vuelve a reformular la corriente, añadiendo que los seres humanos aprenden de modelos que socialmente están aprobados, como lo decía él, reforzados. El primer vínculo con este aprendizaje social se da en la familia, y posteriormente a medida que el humano va iniciándose en grupos o instituciones sociales, va adaptando su conducta de acuerdo a lo que ameriten estos. Deja a un lado la experimentación en animales y opta por observar naturalmente al ser humano, algo que, a criterio mío, hace mucho era hora de realizar. De esta manera el sujeto deja el papel de un organismo pasivo o limitado frente al entorno que lo constituye, y la conducta aprende a ser simbólica. Esta depende del valor que se le otorgue, o la legitimidad con la que sea aceptada subjetivamente, por parte del sujeto y, los sujetos de su alrededor, que en este sentido serían su ambiente. A pesar de mencionar que el reforzador de esta conducta cuenta como legitimidad del sujeto, y que esta legitimidad del sujeto está un tanto ligada a la subjetividad de este conductismo social dejaría de ser positivista. Una posible respuesta nos dejaría en la nebulosa, pero creo que queda más que claro que los psicólogos, sean radicales o neoconductistas, y sean cual sean las condiciones, luchaban por darle lugar a la psicología como una ciencia epistémica de fuentes confiables, carácter riguroso, y metodología positiva.
El hombre no solo es un procesador de información, es también un productor de información, un modelador de ambiente y lo más importante, un constructor de símbolos y cultura. Este enfoque de la psicología cognoscitiva prometía de una vez por todas estudiar los procesos mentales del ser humano. Pasando por las etapas del conductismo clásico, operante, y social, este enfoque se jugaba una psicología objetiva y positivista igual que sus antecesoras, aludiendo poder estudiar la mente del ser humano en relación a las máquinas que procesan información. Estas características, según estos, dejaron de ser metafísicas con la llegada del computador gracias a la cibernética de ese entonces. Junto a esta, ramas como la filosofía, lingüística, neuropsicología, y la propia psicología cognoscitiva se unieron para capacitarse y poder brindar mejores resultados respecto a la eficiencia cognoscitiva del hombre e instrumentos y herramientas tecnológicas contemporáneas. Del mismo modo, vuelven a caer las críticas, esta vez por parte de personas que optan por tener una visión más subjetiva en este aspecto. Se menciona unos tales procesos dinámicos que siguen sin poder medirse en un proceso riguroso como los procesos afectivos, la personalidad, y las relaciones sociales. Creo que a todos nos ha quedado más que claro todo el arduo camino que ha tenido que recorrer la psicología con la intención de posicionarse con legitimidad dentro de las ciencias naturales. Ningún método de ese entonces fue aceptado en su totalidad, mas sin embargo, la comunidad de psicólogos moderna no ha descartado al menos estos métodos de estudio del comportamiento humano en términos básicos, prácticos y generales. La mente humana sigue siendo un enigma, y estudiarla lo es aún más. Epistemología genética, constructivismo, y enfoque histórico-cultural son las siguientes cartas con las que juega la psicología. Pero ya desde su propia reflexión, sabe que ese camino le alejará de su búsqueda en particular, como ciencia. El positivismo se ha reflejado en intentos que han demostrado que el individuo está condicionado a esta mente. Un ente que seguirá en términos de neoconductistas, y claro, contemporáneos dualistas, sin poder medirse con exactitud. A menos que uno de ustedes descubra y elabore nuevos enfoques dentro de nuestra querida psicología. Bueno fuera, pero es un camino largo por recorrer, y esperamos que nuestro video sea de ayuda en este trayecto. Nosotros fuimos el grupo 1, feliz año nuevo y gracias por su atención.